Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en la sesión síncrona de la semana número 3. Este video tutorial es para reforzar las actividades 1 y 2 correspondientes a esta semana. Estamos desarrollando la unidad 2 que lleva por título Una mirada al mundo a través de la literatura. Sean todos bienvenidos a esta sesión. Los invito a dar un breve recorrido por todos los elementos y recursos que nos pone a disposición la plataforma para desarrollar nuestros dos trabajos de esta semana. Es muy importante que al inicio de semana, como es costumbre, revisemos el recurso que es la guía. También tenemos otro recurso y elemento que es el contenido de ideas filosóficas, el de ideas políticas, ideas sociales, la corriente ideológica que se maneja en algunas de las obras de algunos autores, conocer un poco a lo referente que es el contexto sociocultural para que tengamos una idea y sobre todo realizarla en las actividades integradoras. Tenemos un audio, contexto intelectual, corrientes literarias, nos va a servir mucho para definir cuál corriente literaria pertenece la novela que vamos a desarrollar. Tenemos un ejercicio también que lleva por título Novela de la Revolución, los tipos de obra, conocer un poco del contexto histórico, las condiciones geográficas, ¿sí? Aquí es un elemento muy importante que debemos de revisar para tener una idea acerca de las condiciones geográficas. También otro ejercicio que nos presenta es la significación de tropa vieja, ¿verdad? Es el título que lleva la obra que vamos a analizar y que la misma vamos a llevar a cabo en esta semana. También tenemos características de la literatura contemporánea, a donde nos van a dar especificaciones concretas cuáles son las características de la literatura contemporánea y así tener un concepto más amplio de lo que estamos trabajando en esta semana. El equipo número 3 es el encargado de coordinar, motivar a sus compañeros en este foro de debate que lleva por título Literatura y Sociedad. Acuérdense que aunque este foro no es valor, pero representa algo muy significativo para una servidora, ya que al final del módulo pues yo me baso en las intervenciones en este módulo para evaluarles su calificación individual. También tenemos, no menos importante, el foro de clase, a donde ya algunos de ustedes han estado interactuando ahí con sus aportaciones y sobre todo sus réplicas. Los felicito a cada uno de ustedes porque la verdad es un grupo muy activo, muy dinámico y sobre todo que intervienen y que replican las aportaciones de sus compañeros. Les pido solamente que realicen sus ejercicios, sus aportaciones en un documento en Word antes de subirlo a los foros para que chequen por ahí la ortografía porque es a donde más tenemos un poco de fallas y espero que con estos ejercicios se vayan puliendo las habilidades de escribir correctamente las palabras. Bien, tenemos las dos actividades. La actividad número 1 de esta semana lleva por título Análisis de un texto literario y reseña de un texto literario. En un momento vamos a ver las características que nos piden para su evaluación. También les invito a que participen en el foro los espacios en el foro social, en el foro de dudas académicas, para que podamos dinamizar un poco más de cerca lo que son los ejercicios y sobre todo en lo social conocemos un poco más de dónde somos, de dónde venimos, qué es lo que sentimos, hacia dónde vamos y sobre todo motivarnos a continuar en este espacio virtual. Los invito entonces a que participen y que realicen sus ejercicios y sobre todo que cuidemos mucho lo que es la ortografía y recordándoles a una vez más las extensiones se han dado porque pues de alguna manera ustedes justifican, ¿no?
por qué no han enviado sus actividades, y bueno, las valoramos y les damos la oportunidad de que se pongan al corriente, y solamente me tienen que mandar un mensaje a la plataforma para que vea yo su interés, y sobre todo que ya la tengan realizada para que en el momento que ustedes me digan la puedan, habilito yo la plataforma y ustedes puedan enviar su actividad correspondiente. Bien, la actividad integradora número 1 lleva por título Análisis de un texto literario. Bueno, aquí que vamos a conocer, nos invitan a conocer el género literario al que pertenece un texto. Vamos a conocer su contexto histórico, social, cultural en que se produjo, y nos van a aproximar a las ideas del autor. Vamos a interpretar su mundo, su espacio geográfico que le rodeaba en el momento que él estaba redactando la obra, ¿sí? Y esto nos va a permitir realizar un análisis más profundo de una obra literaria y disfrutar sobre todo desde otra perspectiva. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar nos indican que vamos a leer el capítulo 1 y 2, solamente el capítulo 1 y 2 de la obra Ropa Vieja de Francisco Urquizo. Esta la vamos a descargar directamente de la plataforma. La tabla de análisis que nos presenta como ejercicio, ¿sí? La cual la vamos a completar con toda la información que nos solicita. Pero antes que nada tenemos que analizar el capítulo 1 y 2 de Ropa Vieja. Ya que tengamos la lectura, pues bajamos el archivo, ahí completamos con toda la información que solicita. En un momento más se les voy a presentar para que ya la tengamos presente. Y por último vamos a subir el archivo a la plataforma con la siguiente nomenclatura: apellidos, nombre y análisis del texto literario de Juan Rulfo. Y también en la realización de esta actividad nos va a ayudar a realizar una lectura analítica para identificar el contexto histórico-social y cultural en el que se produce esta obra y cómo esto influye en la elaboración de la misma y la idea que el autor intenta transmitir. Pues bien, miren, aquí está el cuadro que les mencionaba hace un momento. Lo podemos bajar directamente de la plataforma. Nos indica que después de la lectura y la revisión de la información de la unidad 2, analiza cada pregunta y da respuesta precisa y concisa, sobre todo acerca de estas preguntas que nos generan la plataforma. Está dividida en dos partes, si se dan cuenta, el color verde y el color azul. Por aquí estamos hablando acerca de las ideas filosóficas, las ideas sociales, las ideas políticas, los momentos en que se desarrolló la obra y sobre todo el espacio geográfico. Aquí nos piden que vamos a escribir, pero también debemos de argumentar nuestra respuesta de las preguntas del donador. Por el otro lado nos va a hablar acerca del autor, del lado azul, ¿sí? Aquí vamos a darle contestación a la pregunta y aquí vamos a describir y vamos a argumentar. En este caso nos preguntan a qué tipo de género pertenece la obra, si es novela, si es ensayo, si es poesía, cuento o de teatro, etc. Aquí tenemos que argumentar. Enseguida les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo empezarlo a llenar la información, el cuadro con la información requerida. Aquí nos piden cuál es la corriente ideológica del autor, contexto histórico del autor y contexto geográfico. Entonces por eso está dividida en dos partes, ¿sí? Aquí es lo que es todo lo contexto sociocultural de la obra y aquí las características del autor. Ahora vamos a hablar acerca de la actividad integradora número 2. En la actividad integradora nos solicitan una reseña de un texto literario. En este caso es precisamente la que estamos trabajando, la obra de Juan Rulfo, ¿sí? La reseña es un documento académico que combina la información de un texto base
¿sí? Con carácter expositivo y ofrece una visión crítica de su contenido, carácter argumentativo. Es por eso que primero el cuadro que nos piden en la primera actividad está dividido en dos partes, en carácter expositivo y en carácter argumentativo. ¿Qué producto vamos a entregar? Una reseña informativa en Word que hable del texto Tropa Vieja. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a recuperar el análisis del texto Tropa Vieja de la actividad análisis de un texto literario que realizaste en esta semana. Están hablando acerca del cuadro, ¿sí? El cuadro que realizamos ya con todas las preguntas y nosotros fuimos llenando ahí con información correspondiente a la lectura que ya realizamos del capítulo 1 y capítulo 2 de esta obra. Como punto número 2, a partir de la lectura y el análisis del texto, elabora una reseña utilizando los 4 pasos de la escritura. Estos 4 pasos de la escritura los vimos en el módulo anterior, ¿sí? Explanación, recopilación de la información, y por ahí vamos a tener que buscar la forma de revisarla cuantas veces sea necesario para que nuestro trabajo que tenga un orden y una presentación. El trabajo de la reseña nos invitan, nos sugieren que lo presentemos de la siguiente manera. Estas son las características que debemos de cumplir para la entrega oportuna de nuestra actividad. Solamente vamos a entregar 3 cuartillas, 3 hojas tamaño carta. El margen de la hoja debe ser moderado, ¿verdad? No estrecho, debe ser moderado, de una orientación vertical, paradita la hoja, no la acueste horizontal, sino paradita. La fuente, o sea, el nombre de la letra es Calibri, el tamaño 12 puntos, ¿sí? Y los títulos deben ser en tamaño 14 negrillas o negritas. El interlineado entre uno y otra línea de nuestro texto, de nuestro trabajo, debe ser de 1.5 y también deben estar presentes las fuentes de consulta que utilizamos para la realización de este trabajo. Para organizar la información y entregar tu documento, considera la siguiente estructura. En la primera hoja, en la hoja número 1, debe llevar como título reseña del texto Tropa Vieja. También debemos incluir el nombre completo del alumno, la fecha y módulo que cursa, nombre del texto que reseña. Aquí tenemos que poner el autor, una ficha bibliográfica completa del autor, de Juan Rulfo. Tipo de reseña pues es informativa, y vamos a definir al público al que va dirigida la reseña. En este caso puede ser al público general, para todos aquellos que se interesen a leer nuestro trabajo, o ustedes quieren definir a qué público va a dirigirse su reseña. En la hoja número 2 y 3 nos dan un poquito más de amplitud para el desarrollo de todos estos puntos que aquí mencionan. Dice que vamos a desarrollar un resumen del contenido, vamos a describir elementos de identificación sobre el autor, el contexto social, histórico y geográfico en el que se desarrolló como escritor él, ¿sí? A dónde vivió, cómo vivió, cuáles eran las condiciones en que estaba viviendo en ese momento, y toda esta información la vamos a sacar de la tabla que hicimos anteriormente, el análisis de un texto literario. Toda esta información que nos piden aquí la vamos a sacar. Entonces ya lo tenemos, bueno, pues es más fácil ir a este recurso y hacer nuestro trabajo. También vamos a describir el contexto social, histórico, geográfico, ¿sí? Aquí está repetido, pero bueno, nos sirve de antecedente que debemos de utilizar la tabla. Y sobre todo vamos a emitir un juicio muy personal, ¿sí? O crítica de la obra, de acuerdo con la reseña informativa que vamos a realizar. Y vamos a tener ahí presente las fuentes de consulta. Por último, nos indica que al terminar nuestro trabajo debemos decidir subir nuestro archivo con las siguientes características: apellido guión bajo, nombre guión bajo,
módulo 4, semana 3, reseña de ponía. Con la elaboración de esta actividad has logrado desarrollar tus habilidades.